Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando una emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Estamos ya listos y listas para poder platicar con ustedes de este tema tan interesante de cómo pues las enfermedades pueden ser esencia de pues emociones no trabajadas, así como lo están escuchando ustedes. Cuando esa emoción no la procesamos, no la trabajamos, pues ¿qué puede pasar? Entonces, aquí nuestra querida amiga y colaboradora Claudia Sánchez nos va a hablar al respecto. ¿Cómo estás, Clau? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Buenas noches a todos. Y pues aquí andamos queriendo subir la presentación y aquí andamos. Sí, nos tardamos un poquito por eso, pero ya estamos aquí. Vamos a mencionar entonces el libro que vamos a regalar esta noche. En lo que siguen viendo esos asuntos, vamos a regalar el libro titulado Magia del número 7, Aprender a vivir bien en la tierra con la magia del número 7 de Arlette Rothschild, que ella pues nos lo está compartiendo gracias a las enseñanzas de sus guías. Así que para que se anoten a este libro que vamos a estar regalando la noche de hoy, que va a ser un libro muy interesante, es de la colección Encuentro de Editorial Pax Terracota. A su disposición, pueden anotarse a través de las redes sociales de Viviendo lo Divino, Facebook y YouTube, también de Guanatos FM, y de igual manera pueden anotarse al WhatsApp de Guanatos FM, que es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que participen con nuestro buen amigo Israel Trejo. Muchísimas gracias. Y pues, Clau, ¿cómo ves? ¿Cómo andas? Para ver si ya arrancamos. Sí, si quieres, vamos a ver si ya podemos presentar la pantalla. Déjame ver. Compartir pantalla. Y creo que... Listo. ¿Sí se ve? Sí, perfectamente. Perfecto, ok, entonces déjame ver. Ya se ve, ¿verdad? Sí, perfectamente, Clau. Me veo y se ve la presentación, sí, ¿verdad? Vemos okay. Ambas. Ambas, perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos en la plática pasada. Sí. Y básicamente la charla era de cuando las emociones nos enferman, desde la psicosomática clínica, ¿va? Sí. Como que me da cosa no verme, pero déjame ver. Aquí, allá, ya. Entonces aquí ya puedo ver. Ah, perfecto, ya puedo hacer esto. Mira, es que no me veía y no te veía y me sentía como ansiosa. Okay, perfecto, ya. Creo que vimos los principios básicos de qué nos enferma, de qué nos conflictúa desde la psicología. Sabemos que mencionamos esta frase que a mí me gusta y quería volver a iniciar con esta frase, Cari, es más fácil sufrir en su cuerpo que sufrir en su espíritu. ¿Para ti qué se te viene esa frase? Sufrir en su cuerpo que sufrir en su espíritu. Pues está relacionado al tema que estamos tratando hoy. Bueno, desde la perspectiva personal, aclaro. Claro, todo es desde nuestra perspectiva. Acuérdate que todo lo tienen que dudar. Aquí todo lo tienen que dudar e investigar, ¿no? Perfecto. Entonces, continuando con esto, pues lo que sufrimos en nuestro espíritu son estas emociones que por situaciones que pasamos y cómo, pues, si no las trabajamos adecuadamente, estas emociones lo sufrimos en nuestro cuerpo, es lo que yo respondería. Es correcto, es lo que evitamos, lo que resiste persiste, ¿no? Es correcto, lo que yo no quiero ver, lo que yo no me quiero dar cuenta, lo que yo estoy evitando. De hecho, vamos a platicar un poquito de los bloqueos cuando veamos el tema de las enfermedades, que es el tema que vamos a aterrizar un poquito. Cada vez que yo no quiero ver, hay una frase que me gusta mucho, que me la enseñó mi maestro David, y muy seguramente dijo alguien más rimbombante arriba. Tengo en mi cuerpo las heridas de las batallas que no quiero enfrentar.
Ah, sí, ya me había tocado leerla en Facebook, es cierto. Es esa frase, creo que va mucho de aquí, desde esta parte, desde las emociones, es yo no quiero entrar en un conflicto, yo no quiero entrar en una batalla, yo no me quiero dar cuenta, entonces lo está sufriendo mi cuerpo, ¿sí? Pero no me doy cuenta. Pero nada Exacto. más estoy dañando mi cuerpo, estoy dañando mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Somos seres integrados, aunque hay muchos más cuerpos dentro de nosotros, pero los principales tenemos la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Somos una unidad y estamos integrados desde los tres. Pero cuando yo no estoy trabajando desde la conciencia, que ahorita, tú sabes cómo está el movimiento de la Tierra. No sé cómo Sí, andas tú, si no tienes sueño, si no te están dando unos buenos movimientos. Al final la Tierra, la energía y el universo nos está diciendo, ya tenemos mucha chance, Rey. sí. Ahora es movimiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo queremos seguir haciéndonos, pues, de la vista gorda? Por Sí, no decir otra palabra, ¿no? sí, con sueño y cansada, Clau. Y luego medio oídos, ¿no? Con el calor, el movimiento de la tierra, hay mucho movimiento en enfermedades, hay mucho movimiento energético. Dicen que este cambio entre abril y mayo, es como se está comportando la tierra, Cari. Es ese movimiento que no vemos. Imagínate que esa es la tierra. Es ese movimiento que no vemos y creemos que pasamos de abril a mayo como, ay, como si nada, pero adentro se estuvo moviendo un chorro, ¿no? Sí, Y creemos que no pasó nada, pero ve los movimientos de la Tierra, cómo nos estamos moviendo nosotros. Todos los conflictos, los que nos están escuchando no nos van a dejar mentir. Que levante la mano quien no ha tenido un plutonazo y una pelea, un conflicto, una discusión de esas rápidas, y rápido se solucionan, ¿no? sí, 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 Pero nos llegan enfermedades rápidas, Cari, rápidas, o sea, de la nada dices, pues aquí su servidora ha tenido temas de riñón, de piedrita de riñón. Cuando yo menos me lo espero, digo, pues ya tuve una, y ahora de repente me salió otra, y digo, estoy haciendo piedras, wow, qué interesante, ¿no? Encontrar, escuchar el cuerpo, y eso que tu servidora está escuchando el cuerpo todo el tiempo, está analizándose todo el tiempo, pero a veces hay cosas que no podemos ver, Cari. claro. Entonces esa frase creo que de ahí parte, Cari, el no darnos cuenta de que queremos que sufra algo más, menos esto. Sí, ¿Y qué sí, hay? Operaciones estéticas, todo el tiempo cirugías, alimentos rápidos o vitaminas que nos den esta salud y esta belleza rápida, ¿no? O inmediata, cuando realmente pues hay que hacer un trabajo, ¿no? Integrativo. claro, claro, muy, muy importante. Eso me deja pensando, y fíjate, justo estaba pensando, nos leímos la mente por el tema del trabajo personal, porque por ahí estaba leyendo una información que decía que de nada sirve que hagas ciertas cosas, que compres cuarzos, que hagas meditaciones, que hagas esto, que hagas el otro nivel espiritual, si no haces trabajo personal, si no buscas transformar y mejorar tu persona. Es correcto. Y a veces queremos, fíjate, yo acá como en pro de la ciencia y hablo de mí, de repente estuve penduleando mucho en la parte del cuerpo, mucho ejercicio, mucho fit, pero después me metí en el estudio, en el trabajo, en este crecimiento personal, en esta terapia, y de repente dejé el cuerpo, ¿no? Y me fui mucho más al espíritu. Y de repente el cuerpo me dijo, hey, aquí tienes que verme a mí también, ¿no? Entonces, creo que necesitamos este equilibrio de ver ambos, no solamente ver el cuerpo, no solamente ver el espíritu, sino integrar ambos, porque el cuerpo no lo está también exigiendo. Sí, es correcto. Entonces, pues esto que estamos haciendo es parte de ese trabajo
que tenemos que hacer. Entonces, ver ahora sí qué enfermedades son causadas por esas emociones no trabajadas, pero te sigo cediendo el uso de la voz para que nos sigas platicando, Clau. Muchas gracias, no, pero a mí me encanta escucharte también en pro de la ciencia, lo que tú has vivido y todo lo que hemos escuchado, pero ahí te va. Vamos a entrar a una conclusión de todo lo que platicamos en la sesión pasada. Vamos a hablar de esta pequeña conclusión de lo que hace la psicosomática clínica, ¿no? Y vamos a hablar desde Salomón Selam, que al final es el que nos regala, no la psicosomática, pero sí esta parte integrativa de cómo él hace este acomodo entre la parte psicológica, médica, que nos dice, vamos a ver este enfoque donde nos impactan las emociones, donde nos impacta el trauma, el bioshock, en donde no vemos, que a veces ni volteamos a ver las herencias familiares, que al final, al conjuntar esto, nos llegan las enfermedades. Y ni siquiera nos damos cuenta en dónde está. Y ya ahí llega el conflicto de las enfermedades, ¿sí? Ahí llega los órganos afectados, y pues empieza como el merequetengue y el asunto interesante, ¿no? Sí. Vamos a trabajar, quiero que nos enfoquemos un poquito en hacer este resumen. No me voy a adentrar tanto, Cari, porque ya lo platicamos el programa pasado, pero hay puntos claves que nos indican dónde están nuestros conflictos de la enfermedad, ¿sí? Hablamos mucho de la resistencia del cuerpo, cuando nosotros estamos en las capas embrionarias, creo que hablamos mucho, pero lo voy a aterrizar. Tenemos 4 puntos importantes que nos dan la clave de la enfermedad, ¿sí? La enfermedad es un mensaje del cuerpo. Todo el tiempo nos están mandando mensajitos y nos están tocando la puerta, ¿no? Hey, está la emoción y no le hacemos caso y está constantemente tocándonos la puerta. Nos manda una enfermedad, no le hacemos caso, ahí nos va otra y ahí hasta que nos llega un conflicto mayor. Entonces, las enfermedades son un mensaje del cuerpo, ¿ok? Luego, sí. El segundo punto nos habla de las enfermedades como un sentido biológico. Tenemos que conectarnos con con el escuchar el cuerpo, es qué órgano me está afectando. No solamente es mi emoción me llega, sino además identificar qué parte de mi cuerpo para entender el sentido biológico de la enfermedad. Es escuchar y sentir al cuerpo. Yo no sé si tú, Cari, de repente dices, híjole, tengo un dolor de espalda y este dolor no lo sentía. ¿Qué será? No sé si ya a esas alturas del partido de repente te cuestionas una enfermedad o eres de las que agarran una pastillita y te las escondes. No, para nada. En el 2021 me aparecieron a finales del año 2 hernias de disco y era porque no había tomado una decisión que tenía que tomar y hasta que no me sucedió fue cuando dije, tengo que darle atención a este tema y al mismo tiempo que estuve trabajando en mi salud física, tomé la decisión y me recuperé más rápido. Fíjate, en la diapositiva que tú pusiste, me encantó cómo se puede unir las emociones con el conflicto y la enfermedad, porque aquí en este punto 2 nos lo está especificando, ¿no? Nos lo está definiendo, cada enfermedad tiene un sentido biológico y hay que ir detrás de él, ¿sí? Desde el cabello hasta el juanete del pie izquierdo, o sea, hay que identificar en dónde está la carpeta para poder encontrar el sentido biológico, ¿vale? Así es. El tercer punto es dónde estamos programándonos, Cari. Nosotros somos un programa constante. A mí me gusta hacer como un diagrama desde que llegamos a este mundo. Creemos que cuando estamos en el vientre de mamá, pues no pasa nada. Claro que pasa. Ahí ya se está programando todo lo que son, abuela nos chismea, mamá nos chismea y nosotros escuchamos, ¿no? En el vientre, mientras nos estamos gestando, ya empezaron los programantes, ¿no? El transgeneracional de la abuela y de la bisabuela ya está llegando desde que el bebé se empieza a gestar. Luego nos llegan los conflictos del proyecto sentido, la herida del niño interior y los traumas y los roles y las
las creencias adaptativas que tenemos a lo largo de nuestra vida, de repente tenemos varios programas a lo largo de nuestra vida, pero hay que identificarlo. De repente vamos a terapia o de repente vamos al doctor y tenemos un conflicto y una enfermedad, pero vamos descubriendo que hay una emoción. Y no solamente, Cari, es identificar qué emoción traigo, sino en dónde. ¿Qué pasa si yo en este momento voy a terapia y voy a hablar de mi conflicto en este momento? A lo mejor en este momento voy a hablar de mi emoción y en este momento se resuelve el conflicto. Pero ¿qué pasa si yo salgo de ahí y al siguiente mes o a los 6 meses vuelvo a entrar en este sentido conflictivo de la enfermedad? Vas a decir, híjole, entonces no fue eso. Y creo que no es por ahí, es identificar, tenemos programantes y tenemos desencadenantes. ¿Qué significa esto, Cari? El desencadenante es la enfermedad que me está llegando y la emoción que me está acogiendo. Pero si vuelvo a caer en esa enfermedad, significa que debo de tener programantes desde antes. Hay que identificar en dónde estuvo implantado esa sensación, esa creencia o ese programa de que la emoción llegó, pero probablemente ni siquiera es mía. Probablemente se implantó en algún momento de mi vida, ya sea por medio de mis papás, de mis abuelos o una experiencia vivida mía. Entonces, hay que identificar en dónde se programó, porque si yo trabajo los puros desencadenantes, ¿qué va a pasar? Voy a estar entrando en un círculo vicioso. Y entrar y salir. Se llaman constelaciones de la enfermedad, ¿sí? Entonces voy a estar entrando y saliendo, ¿sí? Constelaciones psicosomáticas, tienen diferentes nombres, diferentes corrientes. Entonces hay que identificar si yo vuelvo a caer en este conflicto, probablemente nada más tapé o apagué un fueguito. Sí, probablemente tengo algo mucho más atrás y tengo que irlo trabajando. Por eso es bien importante. Ahí es donde yo combino la descodificación con la psicosomática. Más adelante lo vamos a ver. ¿Va? Sí, sí, sí. Porque la psicosomática nos ayuda a tomar conciencia. ¿Qué es una toma de conciencia, Cari, para ti? Tomar conciencia, darme cuenta de algo que está pasando a mi alrededor o en mi interior. Es correcto, es simplemente identificar, darme la fotografía de lo que está pasando. Si yo veo que mi conflicto de una gripa es algo que yo no pude hablar o no pude expresar, por lo menos ya me di cuenta que eso me estaba enfermando. Pero ese es el 50%, Cari. El 100% es trabajarlo, es hablarlo, es ver por qué estoy entrando en estos conflictos, el por qué no estoy hablando, el por qué no estoy resolviendo. Entonces entro al trabajo personal y entonces ya integro el 100%. La toma de conciencia es una parte y el trabajo personal nos hace una integración. ¿Va? Hasta aquí vamos bien. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, el cuarto punto de la clave de las enfermedades es el estrés y las emociones reprimidas. Cuando yo no estoy hablando, cuando yo prefiero evitar el conflicto, entonces me genera estrés, me genera ansiedad, entonces entro yo ahí a la enfermedad sin darme cuenta. ¿Cuántas personas conoces, Cari, que son calladas y no hablan? Pues para empezar yo era una de esas personas, hasta que aprendí que tenía que vivir al día, sin guardar nada. No me suena que seas una persona que no habla de sus emociones. No, en serio no hablaba, hasta que no fui a psicoterapia, todo me lo callaba, me lo guardaba y hacía los corajes en silencio. Fíjate, y podemos ser una persona que hablamos mucho, pero no hablamos lo correcto. Exacto. Puedo estar tapando constantemente esto que quiero hablar, pero y cuando me tocan el tema, lo evito y me enojo y lo evado, ¿sí? Es darnos cuenta que el no hablar nos puede agravar el conflicto de las enfermedades. Sí, es correcto. ¿Vale? Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, como conclusiones, la enfermedad no es solo un problema físico, sino es un mensaje del cuerpo sobre un conflicto emocional o mental no resuelto. El conflicto de la enfermedad, Cari, es algo que no podemos resolver. Y yo te voy a preguntar algo, Cari. Si tú pudieras resolver algo, ¿lo podrías resolver? Pues si está en mis manos hacerlo, sí. ¿Cuántas personas llegan a tu consulta que quieren trabajar y no saben cómo? Pues de un 100%, yo creo que como el 80 o 90. De repente tenemos pacientes muy fáciles en donde el proceso pasa, ¿no? Muy rápido son muy colaboradores. Pero de repente encontramos pacientes, bueno, para mí me ha tocado, no tantos, Cari, creo que un 10%, en donde a veces yo digo, híjole, ¿y qué hago con esto, no? Porque de repente no encuentran la manera de poder trabajar. Entonces, para no hacernos más largo y poder llegar al meollo del asunto, voy a hablar de los 7 principios básicos de la psicosomática clínica, ¿va? Sí. Es un poquito de lo que hablamos, pero lo voy a poner como en la parte como puntual, ¿sí? La enfermedad como una solución biológica, paliativa y transitoria es encontrar que el cuerpo nos está hablando constantemente de una manera en donde el conflicto está tocando la puerta todo el tiempo, ¿va? El segundo principio es una conversión orgánica. ¿Qué significa? Bueno, así como lo dice aquí, un conflicto emocional que no se resuelve puede transformarse en un síntoma físico. Yo estoy entrando en una conversión constante entre la emoción y la enfermedad. Y a lo mejor estoy traduciendo esta conversión constantemente y puede que no llegue a sanarlo. ¿Ok? Es encontrar esta conversión adecuadamente. ¿Va? Bueno, entonces, a ver, el punto 3 no se ve aquí. Espérame. No sé si tú lo ves. Dame un momento y ahorita hago que lo ves. Permíteme. Ok, mira, acá lo estoy viendo de este lado. El sentido biológico de la enfermedad. ¿Qué dijimos? Ay, muchas gracias, Cari, muchas gracias. Con gusto. El sentido biológico de la enfermedad es cada enfermedad tiene una explicación, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Gastritis, colitis. Yo no sé si tú ya tienes tu lista. ¿Tú ya la tienes? ¿La mía, personal? Sí, ya tienes tu lista de decir, a ver, tengo esta enfermedad, Pues ¿cuál sí. es el sentido biológico? Sí, la tengo. Maravilloso, porque vamos a entrar exactamente como a esa pequeña lista para encontrar el sentido biológico. Cada enfermedad tiene un conflicto biológico relacionado a poder sobrevivir, ¿sí? ¿Nosotros a qué venimos, Cari? Pues se supone que a ser felices, a ser plenos, a crecer y aprender a desarrollarnos en la... Ok, ¿y como seres biológicos? ¿Te acuerdas que es algo que platicamos la sesión pasada? Sí. Como seres biológicos venimos a sobrevivir. Pues sí. Entonces, vamos a estar separando un poquito desde las capas embrionarias que mencionamos la vez pasada, es desde qué capa embrionaria yo voy a estar tratando de sobrevivir. Agua, comida, el cobijo, ¿sí? Y la sobrevivencia también tiene que ver cómo me protejo, ¿sí? La sobrevivencia también tiene que ver cómo me identifico con el otro. La sobrevivencia también tiene que ver cómo me relaciono con una sociedad. No solamente es cómo sobrevivo ante ciertos conflictos de riesgo, sino en el día a día, cómo sobrevives tú, Cari, biológicamente hablando. Biológicamente hablando, pues soy consciente de mis necesidades de alimento, de bebida, quizás no mucho. ¿Cuál es el más recurrente para ti que de repente caes y dices, híjole, yo caigo aquí, ¿no? En piel, el sistema Pues, digestivo, en piel, soy muy sensible de mi piel, cualquier cosa se irrita y soy alérgica. Ok, entonces estás entre el primero y el segundo, capa embrionaria, ¿no? Porque estás en modo sobrevivencia de lo que tu órgano me está llegando, pero también estás en la piel, ¿sí?
en el cobijo, estás entre la primera y la segunda capa embrionaria, lo vamos a ver más adelante. Cada persona tiene un conflicto recurrente y hay que identificarlo. Sistema digestivo, a lo mejor dolor de cabeza, a lo mejor, como mencionas, tu piel. Hay personas que están con la parte de los pulmones, el corazón, la presión arterial. Hay que identificar en dónde están nuestros conflictos, ¿va? Sí. Ok, ¿cómo se activan las enfermedades? Y ese es el cuarto punto. ¿De qué manera yo voy a identificar que voy a activar un conflicto? ¿Un bioshock o un conflicto o a lo mejor una noticia grave, a lo mejor un accidente, situaciones que yo no pueda manejar, ¿sí? Ahí está el psicoshock emocional. El quinto, vamos a hablar la programación de las enfermedades, que es lo que mencionamos un poquito hace rato. Las enfermedades tienen una raíz inconsciente, no nos damos cuenta, ¿sí? Y nos damos cuenta de repente que tenemos un ciclo biológico celular memorizado. ¿Qué significa? Tengo una fecha en la que recurrentemente me enfermo o algo sucede en alguna fecha o en algún mes. No sé si te pasa a ti algo, es que tengo accidentes cada diciembre y de repente dicen, es que este mes todo me pasa. ¿A ti te pasa, Cari? Me ha llegado a pasar, pero últimamente no he trabajado en que no suceda. Bendito sea Dios, pero ahí está, ¿sí? ¿En qué momento programamos? Son ciclos biológicos memorizados, donde tenemos una fecha que parece recurrente y puede, y no sé si lo has escuchado, Karen, con tus pacientes, puede que ni siquiera sea una fecha tuya. Mi abuelo murió tal fecha, mi mamá murió en esta fecha y tengo miedo de yo morir en esta fecha o en esta edad. Porque bueno, pasa seguido, ¿sí? Ahí está estos ciclos biológicos, ¿vale? Sí. Tenemos la activación del programa del Proyecto Sentido. ¿En qué momento papá y mamá me regalan el sentido de vida, incluso me regalan su enfermedad o nos programan ciertas enfermedades? Y si no es papá y mamá, el transgeneracional, los ancestros, ¿va? Cuando hablamos de la terapéutica, vamos a hablar de los conflictos, cuando hablamos de la parte terapéutica, hablamos de cómo exploramos los conflictos desde lo que es la sanación. Cuando tú has ido a terapia, Cari, ¿de qué manera te ayudas tú a tu trabajo personal? ¿O de qué manera te mandan como desbloquear un programa? Pues haciendo ciertos ejercicios, meditaciones, hipnosis incluso, Respiraciones. respiraciones, sí, ciertas situaciones que me ayudan a relajarme, a concentrarme en lo que busco, visualizarlo, para poder lograr mi objetivo o hacer ejercicios repetitivos a fin de decretos en voz alta, etcétera, para poder lograr. Ok, está dentro de los principios, la parte de la terapia. Existen muchas maneras. La psicosomática nos ayuda a identificar en dónde la parte del trabajo, que es el otro 50%, donde lo vamos a trabajar, ¿vale? Y el séptimo principio habla de la prevención psicosomática, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Has oído mucho hablar de la prevención, Cari? Prevención, bueno, en temas de salud es una palabra bastante recurrente. ¿De qué manera podemos evitar que eso suceda, verdad? Así es. Si ya sabemos que en mi familia hay enfermedades, hay que identificar, porque no sé si en tu consulta, en mi consulta llegan muchas personas donde me dicen, yo no quiero que esto se siga repitiendo, y no solo conmigo, sino con mis hijos, ¿sí? Cuando yo veo que un paciente no quiere avanzar, yo le digo, pon una foto de tu mamá, pon tu foto y pon una foto de tu hija o de tu hijo. Y dicen, ay, no, no quiero. Es que si tú no puedes o no quieres hacer este trabajo, ve nada más el programa, ve la fotografía. Me acuerdo una paciente, había avanzado muy bonito en su proceso
pero ella era una persona muy seria y no disfrutaba la vida. Y había hecho mucho proceso, habíamos avanzado mucho, ella había avanzado mucho. Vamos a destacar que el proceso terapéutico y el avance no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos, ¿no? Como Sí. nosotros solamente somos sus pinches, ¿no? Los agarramos de la mano y los ayudamos a que avancen. Sí. Entonces, ella, cuando le dije, pon en el refri la foto de tu mamá, tu foto y la de tu hija, en ese momento le cayó un 20. Entonces, me pasó ese día, me mandó una fotografía, dejó de venir casualmente a terapia, pero me mandó una fotografía en donde estaban ellas dos disfrutando en la playa, su hija y ella. Entonces, a veces nos evitamos el disfrutar muchas cosas de la vida. Si yo ya veo que puedo evitar y puedo ayudar no solamente a mí, sino además a mis descendientes, esto entra en la prevención. ¿De qué manera yo estoy viendo todos los 6 principios que vimos anteriormente? Si yo sé que puede ser el abuelo, puede ser que son mis emociones que no hablo, puede ser que haya enfermedades y conflictos que se estén mencionando en mi árbol constantemente, pues los agarro, los atrapo, entonces empiezo a trabajarlos. Claro. ¿Va? Claro, claro. ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos Eso. bien. Sí, tenemos tiempo, vamos al número bueno. Ándale, aquí ya vamos a la carnita. Justo, a lo mejor en este momento no te voy a llegar a decir, Cari, esta enfermedad viene a través de esta emoción y nos conflictúa, pero sí quiero que nos agarremos como este término general, ¿no? Lo separé por eventos, ¿no? Por ejemplo, sistema digestivo, sistema respiratorio, etcétera. Vamos a hablar del sistema digestivo, Cari. Y a lo mejor no tomé todos, pero a lo mejor me di como nada más la tarea de hacer como unos pocos para que se agarren el saborcito, ¿sí? Mira, la parte de lo que es gastritis o reflujo, ¿qué conflicto emocional estoy viviendo? Estoy viviendo ira, enojo reprimido o dificultades para digerir alguna situación. Gastritis, por lo regular, Cari, no es un conflicto de una semana, ¿va? Es un conflicto probablemente de meses o años, ¿va? Las enfermedades vienen a través de tiempo. Una gripa probablemente sí viene de una enfermedad inmediata, pero hay enfermedades, Cari, que pueden ser por tiempo. Por ejemplo, un cáncer no es una enfermedad que viene de gota a gota, ¿sí? De que se va acumulando, como lo mencionamos hace rato. Son enfermedades rápidas o hay enfermedades que se empiezan a ir acumulando, como el cáncer, por ejemplo. La gastritis es un conflicto que se viene reprimiendo de meses, ¿ok? Colon irritable, miedo al futuro, inseguridad y estrés crónico. Estreñimiento, apego al pasado, dificultad para soltar emociones o experiencias. Diarrea, miedo intenso, deseo de desaparecerse de algo rápidamente. Voy a detenerme el tema de la diarrea, Cari. La diarrea es algo rápido, es como, me llegó una noticia, ni la pude digerir y ¡pum! Y llegó como agua, ¿sí? Es algo tan intenso y tan rápido que ni siquiera me di cuenta, ¿va? El hígado. Aquí habla el hígado, y le voy a hablar un poquito también del hígado, y voy a hablar de la vesícula y de algunos órganos que van muy ligados al hígado. Tiene que ver con rabia reprimida e injusticia vivida. Vamos a hablar de la vesícula biliar, que también es enojo e ira contenida, ¿sí? Hay enfermedades que tienen mucho que ver con este enojo o estas injusticias, como el páncreas. El páncreas, lo vamos a ver más adelante, el páncreas, pero está muy vinculado a estas emociones. Son estas marranadas que suceden en mi familia que yo no pude expresar, ¿va? Pero
el páncreas como la vesícula biliar es casi como el mismo, como la misma línea, ¿sí? Cuando hablamos del páncreas y hablamos de la psicosomática clínica, Cari, aquí quiero hacer un paréntesis, Salomón habla mucho de que no hay, de repente cuando trabajamos el páncreas con la psicosomática clínica, hablando de la emoción principal del páncreas, no se vieron muchas situaciones de éxito al trabajar el páncreas con la emoción primaria que tiene el páncreas. Cuando voltearon a ver, porque él dice que es un eclipse psicosomático, que mi maestro David lo llamaría como energética china, podría verse dicho, y empezaron a ver a la vesícula. Cuando empezaron a trabajar la vesícula, al ver cáncer de páncreas, empezaron a ver mucha sanación, porque se dieron cuenta que lo que estaba detrás de los conflictos del páncreas tenía que ver con el enojo e ira contenida, como si fueran temas de vesícula. Son cosas como muy interesantes que de repente nos comparte Salomón, que de repente son temas clínicos que suceden en el día a día, ¿no? Pero sí es importante que lo escuchen y que lo sepan. Claro, claro. ¿Vale? Bueno, vamos a irnos al sistema respiratorio. Y ahí si luego tienen 1000 dudas, pues ya nos dicen. El asma tiene que ver con la sensación de opresión, dificultad para encontrar espacio propio. Muy seguramente las personas que tienen asma se sienten muy asfixiadas en el lugar en donde están viviendo. Cuando se salen de este entorno, va a haber mucha sanación en este conflicto. Con el asma luego se van pues a medicarse, ¿no? Y la verdad es que si encuentran la toma de conciencia de que su entorno los está enfermando y se salen de ahí, van a haber una gran diferencia, por lo menos el 50% que es la toma de conciencia. ¿Va? Bronquitis, conflictos familiares y discusiones frecuentes. Acuérdate de esta frase, Cari. Broncas, bronquios. Si tengo broncas con alguien, voy a tener conflicto de bronquios. Son esas frases como el ojo en el ojo, ¿no? Enojo en el ojo. Neumonía, sensación de soledad y desesperanza. ¿Ok? Sistema cardiovascular, vamos a hablar de hipertensión arterial, tiene que ver con estrés prolongado y dificultad para relajarse. Exceso de responsabilidades. Hay una presión arriba de mí muy grande. ¿Ok? Cuando vemos temas de infarto, vamos a ver la falta de alegría y también tiene que ver con la desesperanza. Los infartos tienen que ver con corazón y corazón tiene que ver con territorio familiar. Todo lo que es sistema cardiovascular tiene que ver con sangre y tiene que ver con este linaje familiar, ¿va? En el tema de la varice, también hablamos un poquito de esto. Déjame irme a las varices, sensación de estar atrapado y cargado emocionalmente que me impide avanzar. Las varices, ¿en dónde se ponen principalmente, Cari? En las piernas, principalmente. Entonces hace sentido, ¿no? Me impide avanzar, no puedo avanzar. Tiene que ver con mis venas y muy seguramente tiene que ver con familia, ¿va? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No, vamos bien. Hay comentarios de nuestras amigas y amigos, pero si tienen algún comentario o duda, por favor háganoslo llegar para darle lectura. Ya se están acumulando, pero adelante. Yo puedo seguir hablando, pero mira, a mí me estresa y luego no quiero que hagamos una parte 3 de esto, porque estos temas ya ves que hay mucho de qué hablar, Cari. Imagínate, son libros y libros y libros referente a cada órgano. Imagínate, para poder adentrarnos a estos temas, hay mucho de dónde cortar, ¿va? Cuando hablamos del sistema músculo osteoarticular, vamos a hablar de espalda. Cuando yo trabajo, fíjate, aquí en ICAL trabajamos con masaje. Es una escuela de masaje, trabajamos con el masaje y el cuerpo nos chismea muchísimo. Entonces, desde el momento en que tocamos el cuerpo, principalmente la espalda, nos va a estar hablando principalmente de desvalorización porque tiene que ver con huesos. Pero yo voy a estar separando y dividiendo la espalda en 3. Espalda alta, espalda media, espalda baja, ¿va?
Cuando hablamos del dolor de espalda, en términos generales, es una sensación de estar sobrecargado, tener problemas económicos o emocionales que yo no puedo trabajar. Cuando trabajo, ahora sí, y voy a empezar a separar la espalda, ¿sí? La parte superior tiene que ver con las cargas emocionales. La parte media tiene que ver con culpas económicas o culpas de cualquier tipo. Y puede que estemos mirando hacia el pasado, asuntos no resueltos. Cuando hablamos de la espalda baja, vamos a estar hablando de inseguridad financiera o miedo al futuro. Y aquí yo le agregaría, Cari, a la parte sexual, ¿sí? Que tiene que ver la espalda baja muy a la asiática, aunque la asiática luego se va hacia un nervio que se va hasta la pierna y depende del lado, ya tiene otro sentido, pero tiene mucho que ver también con espalda baja. Mira, si vemos por ahí la asiática bajito, habla muy similar de la espalda baja, miedo al futuro, inseguridad material y profesional, pero tiene que ver con una connotación sexual también. Y territorio, aunque no lo mencioné aquí, el territorio también tiene mucho que ver con la asiática, ¿va? Osteoporosis, falta de apoyo emocional, no encuentro ese apoyo, entonces mis huesos se empiezan a conectar con la osteopenia, la osteoporosis, porque yo puedo prevenir la osteopenia cuando empiezo a identificar que no me siento apoyado por alguien, me siento desvalorizado, entonces me siento débil, yo no puedo avanzar. Cuando hablamos de huesos, Cari, voy a hablar de términos generales en una carpeta general. Voy a hablar de desvalorización. ¿Ok? Sí. Cuando hablamos del sistema endocrino y metabólico, voy a hablar de la diabetes. La diabetes es falta de dulzura. No me sentí amado. Incluso puede ser transgeneracional, ¿va? Resentimiento hacia algo, hacia alguien o hacia un momento de mi vida, incluso hacia el pasado. Por eso la diabetes tiene mucho que ver con el transgeneracional, como mencionamos. Por eso era muy importante que les mencionara y les hiciera un resumen de los principios básicos, porque hay que identificar en dónde se están programando. La diabetes probablemente puede ser vivido por un bioshock, por un momento vivido no sé, yo tenía a mi nieta en la mano, se fue corriendo de mí y casi me la atropellan. Y al día siguiente me da diabetes. Puede ser un bioshock, pero también puede ser de una emoción no trabajada de mi transgeneracional. Vamos a hablar de la tiroides. Cuando hablamos de la tiroides, Cari, muchas corrientes hablan del tiempo, ¿sí? Sí. De los tiempos sagrados, eso lo habla mucho la psicosomática, pero voy a hablar con esta división de lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo habla de bloqueos de la expresión personal. Yo no me puedo expresar lo que quiero decir. Es esa sensación de sentirme impotente por no poder hablar. Y cuando hablo del hipertiroidismo, hablo del exceso. Si te fijas, cuando hablo del tiempo, uno habla, quiero que pase el tiempo muy rápido, y el otro habla de, quiero que el tiempo pase bien lento. Y te fijas, tiene un sentido con la explicación que nos dice aquí. Bloqueo, exceso, ¿sí? No llega la energía, entonces me siento impotente. Exceso de energía, exceso de actividad mental, sentirse obligado, no quiero dar el paso, no quiero hacer esto, me están obligando, entonces pasa demasiado rápido, ¿vale? Vamos a hablar del sistema reproductivo. Casi la mayoría del sistema reproductivo, Karen, si hablo muy rápido y si quieren que me detenga, porque a veces me dicen, es que hablas muy rápido y no te entendemos, y de repente me han sugerido amigos que hablo muy rápido. Si algo quieres que me detenga, Karen, me detengo, ¿va? Vamos bien, al contrario, nos quedan unos minutos para concluir. No Ay, sé perfecto. No, si yo lo que quiero es correr, correr, correr. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. No, no es cierto. Cancelamos, cancelamos. No, cancelado. Sistema reproductivo, la mayoría tiene que ver con cómo estoy viviendo mi maternidad, mi casa, ¿no? Pero vamos a hablar de la infertilidad, miedo a la maternidad,
y a la paternidad, ¿sí? Creencias limitantes sobre la familia. Probablemente la infertilidad no tiene que ver tanto con lo que yo estoy viviendo, sino con lo que creen las personas que yo tengo que vivir. Por ejemplo, tienes que ser mamá a tal tiempo, tienes que apurarte con tu reloj biológico. ¿Y qué pasa si la mujer no quiere en este momento tener? Y ya de repente decide tener, entonces va a tener un conflicto de infertilidad. Cuando hablamos de quistes ováricos, tenemos que ver conflictos de mi feminidad, con mis traumas emocionales, pero también tiene que ver con mi casa, ¿sí? Yo no puedo traer ovarios saludables porque no me siento listo de traer un bebé a mi casa, ¿ok? Cuando hablamos de los hombres o incluso de las mujeres, la parte de la impotencia tiene que ver con miedo al fracaso y habla de una alta, una baja autoestima, perdón, y mucha culpa de mi sexualidad. Ahora nos vamos a hablar a mí uno de los temas que me encanta, Cari, es la piel y las alergias, porque aquí tiene mucho que ver con esta parte que de repente que tú mencionabas, ¿no? Sí. Eh, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel, ¿sí? Entonces, la frase principal, así como les dije de los huesos, la frase principal tiene que ver con desvalorización. La frase principal de la piel es me separo de, ¿sí? O no tengo quien me proteja, ¿vale? Vamos a hablar de los casos particulares como lo que es el eczema o la psoriasis, conflicto con el contacto o la separación, sentirse rechazado. Aquí les voy a poner un ejemplo rápido. Un niño que lo estaba cuidando su mamá constantemente, tiene un bebé chiquito, entonces, bebé chiquito, ¿no? Si fuera grandote, no sería bebé. Yo con mis frases. Si fuera, llega el bebé, la mamá empieza a atender al bebé, y el otro hijo que estaba muy, muy cuidado y muy protegido, se siente desconectado de su mamá, empieza a generar psoriasis o eczema, entonces le ponen de todo, le cambian jabón y el niño sigue con este conflicto. Entonces tiene su mamá que ponerle productos especiales, dejar al bebé y atender otra vez a él, porque el niño se sintió totalmente desconectado de su mamá, ¿va? A mí esos temas me encantan porque luego se ven en esa sensación de separación. Las alergias, rechazo inconsciente hacia algo o a alguien en el entorno. Fíjate, las alergias me gustan mucho porque las alergias no tienen que ver con el programante y el desencadenante, Cari, porque la alergia, nuestra mente inconsciente eh, es capaz de identificar todo lo que está a mi alrededor, olores, sensaciones, productos que hay a mi alrededor cuando yo viví un bioshock, un trauma o un bioshock, en un momento de mi vida. Pero la alergia no va a llegar cuando llegó el trauma, va a llegar cuando mi inconsciente identifica algo que está a mi alrededor que me asimila el conflicto que yo tuve. Entonces, puede hablar de la nuez, puede hablar del polen, puede hablar de plantas y probablemente mi inconsciente detecta este producto a mi alrededor y dice, aquí entró el conflicto y llega la alergia. ¿Te fijas? Llega el desencadenante, no al programante. Entonces, las alergias tienen que tener mucho cuidado porque si queremos detectar la alergia en el momento en que se desencadenó, probablemente nos genere mucho conflicto porque se detectó mucho antes, ¿vale? El acné, y más ahorita con los adolescentes, problemas de autoestima, de autoimagen, rechazo a sí mismos, lo que yo estoy viendo en el espejo no me gusta, ¿vale? Vamos a hablar del último tema, que es cáncer. Tenemos cáncer de mama, de colon y de páncreas. Hablemos de tiempo otra vez, Cari. Cáncer es un conflicto de mucho tiempo, es una jarra psicosomática, es un gota a gota, ¿va? Vamos a hablar de cáncer de mama, tiene que ver con conflictos emocionales con la maternidad, familia o pareja. Colon, miedo a soltar el pasado, conflictos con la supervivencia. Y páncreas, conflicto a las traiciones dentro de la familia. Vamos a hablar de estos 3 tipos de cáncer, Karen. No es un conflicto que lo detone algo.
yo me puedo sentir desvalorizada como mamá dentro de mi familia todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, llega un conflicto, entonces yo quiero darles a mis hijos, ahora sí que alimentarlos y no puedo. Entonces se me desencadena o aquí vamos a hablar de los focos de Hammond un poquito porque es el tiempo que yo tengo con una emoción, me llega la enfermedad. Igual con el colon. Es todo lo que no he podido digerir de todo lo que ha pasado y todos los conflictos dentro de mi familia. No lo puedo soltar, ¿sí? Y el páncreas es todo ese enojo e ira contenida, acumulada con traiciones constantes, como herencias familiares, por ejemplo, Cari, ¿sí? Entonces, aquí vemos una serie de eventos, Cari, en donde podemos identificar enfermedades con emociones que se me están generando constantemente. ¿Va? Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Aquí ya terminamos con la lista y no sé si haya dudas o personas que quieran como ahondar en estos temas. Pues dejo entonces, leo los comentarios. De ICAL Centro Holístico, saludos a ambos, un fuerte abrazo, muchas gracias, chicas ICAL. Ana María Orozco. Eso. Sí, buenas noches, excelente programa, gracias por enseñarnos a controlar las emociones para no enfermarnos, así ya trabajarlos, porque también las emociones hay que dejarlas manifestarse, porque también nos puede afectar. Marcos Antonio Contreras González, saludos para las dos. Mónica Aranda, saludos a Claudia y a tu servidora, gracias. Marcos Antonio Contreras González agrega, saludos, yo la semana pasada tuve crisis de ansiedad y no pude identificar de qué me vino, pues hay que autoobservarte, Marcos, para ver de dónde vino. Jorge, ¿puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo rápido a Marco? La ansiedad tiene mucho que ver también con como los efectos que tiene la alergia. Hay que identificar como el programante y qué lo está desencadenando. El inconsciente es súper, súper sabio. Entonces, el inconsciente va a identificar situaciones a tu alrededor que te estén generando y detonando esta sensación de hiperventilar, pero probablemente es que no detectó, está detectando algo que está en tu entorno, que te está generando este conflicto, pero hay que ver no qué lo detona, Marco, sino en dónde lo programaste, ¿sí? Recordemos que la ansiedad es miedo a futuro, entonces tiene que ver algo que yo no puedo ver en este momento o no puedo trabajar porque me da miedo, porque ¿a dónde voy a llegar? Pero la ansiedad tiene mucho que ver con esta ramificación de las alergias. ¿Ah? Bien, gracias. Jorge Rodríguez, excelente terapeuta y ser humano, refiriéndose a Clau. Ay, gracias. Igual que tú, Cari. Gracias. Maite Castellano, saludos, participa por el libro. Gracias, Maite, participas. Cari, te dejé de escuchar. Decía Carmen Cárdenas que buenas noches, disfrutando el tema para conocerse más, es complejo conocer las emociones. Mari Castillo, buenas noches, excelentes temas como siempre. ¿Qué libros recomiendas de órganos o qué libros recomiendas leer? Le encantaría leer al máximo de información. Gracias por compartir. No sé si tengas títulos que se puedan recomendar. Este libro yo lo recomiendo muchísimo. Mira, son libros que saca Salomón Selam desde la psicosomática clínica. Le voy a mandar una lista a Cari después de varios libros, no nada más enfocados a la psicosomática, sino para trabajar las emociones básicas. Pero este es un libro que a mí me gusta mucho porque es básico. Habla de todo esto que les estoy mencionando, y si buscan a Salomón Selam habla de libro órgano a órgano de los conflictos y tiene muchos casos clínicos respecto a lo que son los conflictos y las emociones.
Clau, muchas gracias. Para que estés al pendiente, Mari, y nuestras amigas y amigos, Ángel Landeros, tema muy interesante. Abigail Gómez Andrade, saludos, agradece el tema. Y también dice, temas muy necesarios de conocer. Y sí, la verdad, porque nos afecta en todo. Guillermina, ¿verdad? En todo, en toda nuestra vida, en cualquier aspecto. Guillermina Sánchez, saludos al programa Viviendo lo Divino, nos escucha en Santa Tere, nos felicita y participa por el libro. Gracias, Guille. Luis Eduardo Morales, saludos desde Tlaquepaque Centro para el programa. Muchas gracias, Luis Eduardo. Valentina González, saludos para el programa, saludos para los ponentes desde la colonia americana, participa por el libro. Gracias, Valentina. Miguel Ángel Cruz, saludos de Zapopan Centro para el programa, felicita a las ponentes de esta noche, le gustó mucho el tema. Joel Aguilar, saludos desde Tonalá para el programa de las terapeutas de Viviendo lo Divino, una gran felicitación por... No te escucho, Cari, como que se corta de repente, Joel Aguilar, saludos desde Tonalá para el programa de las terapeutas de Viviendo lo Divino, una gran felicitación por el tema de esta noche. Participa por el libro que se está obsequiando. Claro que sí, muchas gracias, Joel Aguilar. Y ya son todos por el momento. Para cerrar el tema, Clau, ¿cómo podemos cerrarlo? Porque hay mucho, entendemos. Sí, la verdad es que a mí me encantaría que se llevaran como esta tarea y que a lo mejor como esa toma de conciencia, Cari, que aprendan a escuchar tu cuerpo, que identifiquen primero en dónde están, no se vayan simplemente a lo que están sintiendo en ese momento, sino que escuchen a su cuerpo. Dos, vean en dónde podrían, volteen a ver atrás, no solamente se vean a ustedes, volteen a ver a su mamá, volteen a ver a su abuela, volteen a ver a su bisabuela, volteen a ver su linaje, porque a lo mejor ahí están las respuestas. Alguien dice, no encuentro algo, tengo que seguir mis pasos en el pasado. Y esta frase me gusta mucho porque es aprender a ver los pasos, no solamente míos de mi pasado, sino de todo mi árbol genealógico que caminaron y que siguieron, porque ahí vienen muchas respuestas. La prevención es súper importante. Aquí hay mucho tema, de hecho, por ahí tengo los bloqueos y cómo podemos sugerir desbloquear estos conflictos, que bueno, yo sé que en una hora no podemos hablar tanto, pero con que se lleven esta parte de escucharse, hablar, encontrar esos principios, en dónde estoy, en dónde me encuentro, para poder identificar en dónde están mis enfermedades. El programa pasado hablamos de las emociones ocultas. Yo puedo identificar que a lo mejor no tengo emociones, no estoy enojado, o a lo mejor estoy contento, pero hay una emoción atrás oculta que no puedo ver. Hay que conocernos. Creo que con eso me gustaría que se fueran, Cari. Muy bien, pues sí, ahora sí que recibimos por parte tuya, Clau, la semillita de un trabajo que tenemos que estar haciendo para ya a lo mejor estar tomando nota, tú decías, de esas enfermedades, esos temas que traemos, de decir qué enfermedades traemos y buscar esa información. Y bueno, nos vas a compartir amablemente una bibliografía que nos será de mucha utilidad, y de ahí estaremos pues viendo qué opciones tomar. De todas maneras, yo te quiero pedir que me recuerdes a esta servidora y a nuestro auditorio qué contacto tienes en ICAL, qué terapias o qué se puede trabajar si a alguien le interesa trabajar contigo directamente este tema de la psicosomática, de la biodescodificación, sobre alguna enfermedad en particular. Claro que sí, estamos en ICAL, Centro Holístico, el teléfono es que no lo traigo a la mano, ahora sí que no me preparé con el teléfono, pero se los comparto para que lo tengan. Las terapias que tenemos actualmente es descodificación, psicosomática, todo con su servidora, pero tenemos masajes, tenemos liberación emocional, tenemos descontracturante, tenemos Reiki, tenemos drenaje linfáticos, o sea, tenemos muchas terapias
que se pueden acercar con nosotros. Es el teléfono. También aquí. Sí, ya tengo. Gracias. El número de ICAL es 33 18 45 40 45, 33 18 45 40 45. Pregunta, en el caso de Contigo, ¿se pueden dar terapias a distancia para aquellos que nos ven y escuchan, pues no en Guadalajara, sino en otro estado o fuera de México? Sí, claro que sí. De hecho, actualmente tengo bastante consulta con personas que están en Canadá, en Estados Unidos, en Chile. Entonces, sí podemos trabajar a distancia. De hecho, actualmente tenemos paquetes en donde estamos trabajando toda la parte emocional con la parte corporal, porque nos hemos dado cuenta, y con la parte energética, nos hemos dado cuenta que si integramos este proceso, no solamente este trabajo emocional, como lo es la descodificación, si empezamos a trabajar el cuerpo, a liberar las emociones a través de descontracturar el cuerpo, pero además energéticamente desde el Reiki, estamos haciendo paquetes bastante interesantes en ICAL, en donde podemos hacer todo un proceso para que lleguen ya al trabajo personal, como es la parte emocional, ya con un trabajo previo. Perfecto. Entonces, ahí está esa opción, ya sea si lo quieren hacer a través de las bibliografías que la propia Claudia Sánchez recomiende, o si quieren contactarla ya para hacer un trabajo más integral, más profundo, quienes ya estén listos, pueden hacerlo y ponerse en contacto con ella. Ya dimos el número de contacto de ICAL. Ya no te escuché, Cari. Ya, lo último no te lo escuché. ¿Se cortó, Cari, tu voz? Te nos fuiste, ya no te escucho. O yo. Ya para irnos, sí, Guillermina Sánchez se lleva el libro que regalamos durante el programa de el Aprende a Vivir Bien en la Tierra con la Magia número 7, Editorial Encuentro. Guillermina, tienes por favor hasta el próximo miércoles para recoger tu regalo en Fermín Riestra 1275. Por favor, ponte de acuerdo con nuestro querido Israel Trejo, a quien le damos las gracias, y a Rosy Hernández también por las facilidades de la transmisión de este programa. Con Israel hay que ponerse en contacto al WhatsApp a partir de mañana, 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que puedas recoger con identificación ahí en la Colonia Moderna, en Guanatos, tu libro. Muchísimas felicidades. Repito, Guillermina Sánchez. Pues siendo así, Clau, ya nos despedimos. Muchas gracias, Cari. Un abrazo. Su amiga y servidora Karina Rivera se despide. Que tengan un excelente día, tarde, noche, y nos vemos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Hasta la próxima. Buenas noches, hasta luego. Adiós.